La clase de hoy vamos a empezar con propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Bueno, es un fenómeno que se produce cuando se agrega un soluto que no es ni volátil ni solidificable a una sustancia pura que se convierte en solvente ni bien le agrego el soluto. El soluto no es ni volátil ni solidificable, o sea, el soluto no está presente en la fase de vapor ni en la fase sólida, solamente está en la líquida. Eso al menos en un rango de temperaturas que es el que nos manejamos y un rango de presiones que es el que nos vamos a manejar, ¿no? Dentro de ese rango no es ni volátil ni solidificable. Acá hay un listado de las propiedades con algunos dibujos alegóricos. Una de las propiedades es el cambio de temperatura de ebullición, otra es el cambio de la temperatura de fusión, el cambio de la presión de fusión, el cambio de la presión de vapor y la propiedad más interesante que se llama ósmosis y que es muy importante en nuestra vida y en la vida en toda vida en realidad. Acá en estos dibujos tenemos ilustrado el fenómeno de la presión osmótica, ya que es tan importante, empiezo a hablar ahora. Acá tenemos agua pura, ponemos agua pura acá y agua con azúcar o agua con sal, y esta línea azul es una membrana semipermeable que permite pasar el agua. Para el agua no existe la membrana, pero no el soluto, que puede ser el azúcar o la sal. Entonces, finalmente el agua empieza a fluir en esta dirección intentando, porque hay una diferencia entre los potenciales químicos, porque acá tenemos una inhomogeneidad en la distribución de masa, y entonces finalmente empieza a fluir agua pura en esta dirección para tratar de compensar esa diferencia de potencial químico. Es una diferencia de potencial químico que está impulsando ese flujo de agua. Y entonces acá de este lado empieza a subir la columna y va aumentando la presión, ¿no? Es decir, a una misma altura acá hay más presión, que es el peso de toda esta columna dividido el área esta es la presión que hay de más acá que acá, ¿no? Hay una diferencia de presiones y la cosa para cuando esa diferencia de presiones, que genera una fuerza, de alguna manera una fuerza generalizada, compensa la diferencia de potencial químico. Entonces cuando pasa eso, la cosa para, ¿no? Ese es el fenómeno que, bueno, después voy a explicar por qué es relevante en muchas situaciones, ¿no? Acá, bueno, aclaro por escrito algunas cosas. Entonces el agua fluye a través de la membrana hasta que el delta P lo impide, ¿no? Aumenta la presión y eso compensa la diferencia de potencial químico. Ya vamos a hablar como cereza de la torta de la clase al final de este tema. Una consulta, pusiste que no son solidificables. Sí. ¿Eso es lo que vos le agregás al líquido? ¿Tiene que ser sólido, decís? Es un soluto. Que no es ni solidificable ni volátil, se diluye en el líquido, pero no es solidificable. Por ejemplo, azúcar, le pones en agua y... Claro, pensé que no podía ser sólido. Bueno, para poder caracterizar este fenómeno vamos a usar cosas que vimos en la clase pasada, por ejemplo, el potencial químico, ¿no? El potencial químico veíamos que en general lo describíamos como un potencial químico en una mezcla, ¿no? El potencial químico en una mezcla lo describíamos con un potencial químico puro, cuando está puro antes de mezclarse, más RT, logaritmo natural de algo que llamábamos actividad, que caracterizaba la mezcla. No, la actividad que se calcula como la presión de vapor en la consistencia líquido-vapor, sería la presión de vapor en la mezcla dividido la presión que se calcula cuando está puro, que es la de Clay-Clapeyron. Es decir, este cociente que, bueno, acá aclaro, presión parcial de coexistencia, y esta es la presión que surge de la ecuación de Clay-Clapeyron.
Bueno, esto es así, esta actividad es así en la mezcla, o este potencial químico es así en la mezcla cuando hay una coexistencia, y como les comentaba hace un rato, si la coexistencia, si queremos describir la situación en una presión diferente de la coexistencia, tenemos que cambiar, es decir, el diferencial de potencial químico será es B diferencial de P, o sea, tenemos que integrar, suponer incompresibilidad y queda un delta B diferencial de P que se incorpora, y lo podemos incorporar a la actividad como un factor exponencial, o lo podemos incorporar directamente a esto, y en ese caso esta presión ya no depende, es una presión que depende, ya no depende, no es la presión de Clausius-Clapeyron, sino es P, es la presión P conocida. ¿Sí? La ley de Raoult, por otro lado, la ley de Raoult, que es el equivalente a la ecuación, a la situación ideal de los gases ideales para gases, dice que la relación entre estas dos hay una relación lineal donde la constante de linealidad es la concentración molar, y bueno, eso ya lo fue analizado en detalle la clase pasada. Entonces, una sustancia que sigue la ley de Raoult se llama solución ideal, y en ese caso la actividad es la concentración directamente. También, si es muy diluida, como va a ser el caso, que le agregamos un soluto no volátil, entonces es solución diluida, y entonces la actividad puede ser descrita como la concentración, ¿no? Acá un poco hay un dibujo que ilustra la ley de Raoult, donde muestra que, bueno, este sería como una especie de soluto no volátil, y solamente se pueden evaporar los celestes, digamos, pueden ir a la fase de vapor los celestes, y bueno, voy a tener tantos celestes en el vapor en términos de la cantidad, la proporción de celeste que tenga acá en el líquido, ¿no? Eso es esta ley de proporcionalidad para el solvente, ¿no? Para describir el solvente. Entonces el solvente lo podemos describir con una ecuación de este tipo, ¿no? Es decir, es una MUI de TPXL, acá la corrección de presión, en todo caso, si es de consistencia sería una PI de T, si lo miro en consistencia, y si fuera de la consistencia, la corrección la incorporo acá, ¿no? Acá queda todo descrito como una actividad que es la concentración, ¿no? Eso es propio de las soluciones ideales. Y esto lo aplico al solvente, porque absoluto no lo puedo aplicar, lo aplico al solvente. Al solvente tengo que aplicar otra ley que se llama de Henry, lo aplico al solvente y me queda así, ¿no? Es decir, el mu del solvente, que depende de TP, y la concentración del solvente será el mu del solvente puro más RT, organismo natural de la concentración del solvente. Al solvente lo aplicamos. Sí, es decir, es solución ideal con el solvente, porque el solvente se cumple para cuando la concentración de la sustancia es cercana a 1. Si no, tenemos la ley de Henry que se cumple para el soluto, que es parecida, nada más que esto no es el mu del líquido puro, sino es eso más una corrección más que depende solo de T también, en general, en coexistencia. Bueno, entonces, antes de, como vamos a describir correcciones de punto de ebullición y correcciones de punto de fusión, quería comentar algunas cosas acerca del punto de ebullición, dos pavadas. Es decir, es claro que es el punto de consistencia líquido-vapor, estoy hablando de ese punto, eso es el punto de ebullición, y es algo que se produce cuando la energía cinética es del orden de las energías de enlace entre las moléculas más la presión externa, digamos, más la energía que provee la presión externa. Entonces, ahí es cuando las moléculas se pueden escapar al vapor, y por eso que ya a 100 grados centígrados se generan burbujas en el seno del líquido de vapor, donde se van a la fase de vapor y bueno, después salen al aire, y
por ahí vale la pena también mencionar el tema de un charco de agua. Es decir, un charco de agua, es decir, la presión de vapor, la temperatura, presión atmosférica es 100 grados centígrados. Y sin embargo, un charco de agua se seca a una temperatura mucho menor que los 100 grados centígrados, ¿no? A temperatura ambiente se seca. Y entonces uno se pregunta por qué si el punto de ebullición es a 100 grados centígrados. Bueno, los 100 grados centígrados es el punto de ebullición de moléculas que están en el seno del líquido, pero el charco es casi todo superficie. Entonces las moléculas de las superficies tienen una probabilidad, están menos agarradas al líquido porque no están agarradas del lado de la superficie, del lado que da el aire, y entonces tienen más probabilidad de escaparse, o sea, el punto de ebullición es mucho menor en un charco de agua. Por eso es que un charco de agua se seca o que las nubes se alimentan de la superficie de mares y ríos, a pesar de que no estamos a 100 grados centígrados, porque la presión de vapor para la superficie, o la temperatura de vapor para la superficie es mucho menor, ya que se trata de presión atmosférica, eso no cambia. Pero... Bueno, entonces, dicho esto, hablemos del punto de fusión, que es algo parecido, ¿no? El punto de coexistencia sólido-líquido. Acá la energía cinética tiene que ser igual a la diferencia de energía de enlaces entre sólido y líquido, ¿no? Las moléculas en sólidos están mucho más agarradas, están siempre solidarias a los mismos vecinos, mientras que en el líquido, si bien tienen que estar juntas, no necesariamente pueden fluir, no necesariamente tienen los mismos vecinos, y hay una diferencia de energías, y el punto de fusión se produce cuando la energía cinética alcanza a superar esa diferencia de energía. Aquí les dibujo el caso de una situación de las curvas de Clausius-Clapeyron para un CO2, es una sustancia pura, CO2, ¿no? Donde acá tengo las dos exponenciales, estas que fueron calculadas hace un par de clases. Esta es la curva de coexistencia líquido, gas sólido, y esta es la curva de coexistencia líquido gas, ¿no? Acá tengo el líquido, acá gas y acá sólido, y esta es una línea, una recta de coexistencia sólido líquido, ¿no? Son cosas que bueno, ya calculamos hace un par de clases. Y bueno, así se ve el diagrama de fases. Sobre las líneas tenemos coexistencia, acá tenemos un punto triple, y bueno, y acá las fases son zonas de una única fase. Después, esta es una situación donde la pendiente esta pendiente es positiva. La pendiente, acuérdense que era el cambio de entropía dividido el cambio de volumen en la fase, el salto de volumen. En el caso de un sólido que se hunde en el líquido, significa que el volumen molar del líquido es más grande que el del sólido, y en ese caso la pendiente de esta recta es positiva, ¿no? La pendiente es la derivada de P respecto de T, estoy diciendo, ¿no? Esto es presión y esto es temperatura, sí. Entonces, una situación así es cuando la fase sólida se hunde en la fase líquida. En el agua se da una cosa diferente, que es que el hielo flota en el agua, o sea, el volumen molar del sólido más grande que la del líquido, y entonces la pendiente, el salto, el delta B sería, si tenemos el salto lo medimos desde la componente más entrópica menos la componente menos entrópica, el delta H o el delta S es positivo, pero el delta B es negativo y la pendiente me da negativo, y por eso se ve negativo. Entonces, en este caso, el hielo flota en el líquido y por eso tiene pendiente negativo. Y después todo lo demás es más o menos parecido. Los números no, los números son distintos, pero todo lo demás es más o menos parecido. Bueno, estos dos diagramas se modifican en esta parte por agregarle un soluto no volátil a la fase líquida, ¿no? Acá tenemos la fase líquida, le agregamos un soluto no volátil y estas curvas se modifican, ¿sí? Acá dibujo un poco la modificación para el primer caso, ¿no? Donde el sólido se hunde en el líquido, ¿no? Vemos que hay un desplazamiento de las curvas, esta recta en esta dirección y de esta exponencial en esta dirección.
¿no? A una dada presión, la temperatura de fusión disminuye y la temperatura de ebullición aumenta. Y por otro lado, a una dada temperatura, acá vemos que la presión de fusión aumenta, pero la presión de ebullición disminuye, ¿no? ¿Esto por qué es esto? Bueno, eso se puede ver fácilmente en un gráfico de esto, ¿no? Si yo, acá, esta es el potencial, que se acuerdan que tenían pendiente negativa, la pendiente es menos la entropía. Y entonces esta es la pendiente del sólido puro, después la del líquido puro, que es un poco más grande porque tiene en valor absoluto más entropía el líquido que el sólido, y después la del vapor bastante más grande porque tiene más entropía que el líquido. Los puntos de intersección de los potenciales químicos, ¿no? Cuando los potenciales químicos de una fase y otra son iguales, corresponden a la temperatura de coexistencia, ¿no? Esta es la temperatura de coexistencia para el punto de ebullición cuando están puros los dos, el líquido y el vapor, y esta es la temperatura de fusión o de coexistencia de fusión cuando están puros el sólido y el líquido, ¿no? Luego, el hecho de agregarle un soluto al líquido, que no está presente en este ni en este, por no estar presente en el sólido ni en el vapor, estas curvas no son modificadas. Acá están dibujadas como rectas, pero son logaritmos naturales negativos, ¿no? Pero están más o menos en rangos pequeños de temperatura, se ven como rectas. Bueno, entonces el potencial químico del líquido al agregarle el soluto se ve modificado en este término. Este término, que es un término negativo, ¿no? Esto es menor que 0 porque la concentración de solvente es menor que 1 y eso implica que el logaritmo natural va a ser menor que 0, o sea, reduce, es decir, pasamos de 1 a un número menor que 1, esto me da un término negativo que se resta a esto y entonces me reduce el potencial químico, me lo baja, ¿no? Entonces, cualquiera sea la presión, me baja el potencial químico. Yo grafico esto así, con el potencial químico más bajo, y entonces lo que observo es que los puntos de intersección se corren. La temperatura de fusión se corre hacia atrás, o sea, se reduce, y la temperatura de ebullición se corre hacia adelante, o sea, aumenta. Así que lo que vemos es que, bueno, esto ya lo pongo tarde, pero que este potencial químico siempre va a ser menor que este, ¿no? Y eso produce los desplazamientos de los puntos de coexistencia. Si miramos la cosa, bueno, acá reproduje el mismo gráfico que antes, pero para ver la situación en gráficos a temperatura constante y variando la presión, o sea, me fijo primero en un gráfico acá, ¿no? Tomo una línea acá de temperatura constante y veo cómo varía la cosa con la presión. Empiezo con el vapor, al principio acá tengo vapor, ¿no? Con la pendiente de mu con P es el volumen, ¿no? O sea, me da el volumen del vapor, volumen molar del vapor, que es grande en comparación con la del líquido, ¿no? La que sigue es el líquido, y en principio, si esto seguiría hasta acá, sería el sólido, ¿no? Entonces, en esta situación, yo cuando le agrego al líquido puro, le agrego un soluto, la concentración de solvente ya deja de ser 1, pasa a ser un número menor que 1, aparece ese término negativo que me baja el potencial químico y entonces, bueno, lo tengo por acá abajo, ¿no? Y veo que los puntos de intersección cambian, ¿no? Acá veo que la presión de ebullición disminuye, como se veía acá, y la presión de fusión aumenta, ¿no? Para una misma temperatura se va para arriba, ¿no? Sí, las dos acá. Es decir, si estoy en una situación así, esto sí estoy por acá, digamos. Yo acá asumí que esto llegaba hasta acá, pero el dibujo lo ilustré acá, ¿no? Por un lado me baja la presión de ebullición, que está acá, y por otro lado me sube la presión de fusión.
¿Se entiende hasta ahora? Sí. ¿Vos entendés, Valentín? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, veamos la situación del agua, que acá cambia un poco, en esta parte no cambia nada, pero del otro lado sí. No, acá mirando esta parte, lo que vemos es que acá tengo el vapor y después me encuentro con la fase líquida y bueno, acá estoy dibujando la fase sólida, estará por arriba, pero es metaestable, es decir, no aparece dentro de la zona estable, o sea que no importa. Lo que veo es que esta parte líquida, al agregar el soluto, esto describe al solvente, ¿no? Entonces el solvente, el potencial químico se reduce por ese RT, organismo natural de la concentración de solvente, que es negativo, y veo que la presión de ebullición se desplaza hacia abajo y como antes disminuye. No, pero acá veo la cosa es diferente, no, porque acá pasamos primero tenemos una fase de vapor, después pasamos a la líquida, después pasamos a la sólida, ¿no? Pasamos desde el vapor a la sólida y recién después a la líquida, ¿no? Es la pendiente esta, acá es el hielo flota en el agua, o sea, tiene un volumen mayor que la del líquido, por eso la pendiente de la verde es mayor que la de esta, ¿sí? Entonces pasamos de vapor a líquido, de vapor a sólido y a líquido. Esta línea azul, que es el líquido, se ve afectada por el agregarle el soluto, que no es ni volátil ni solidificable, que se disuelve en la solución y entonces el potencial químico del solvente baja y entonces vemos que acá se desplaza el punto de intersección, que es el punto de consistencia, hacia valores más negativos, hacia valores más pequeños de la presión. O sea, la presión se reduce acá, ¿no? Que se ve acá en el gráfico, ¿no? Que es la presión, el salto de presión de bus, pasamos de una curva, este es el caso puro, a este que es una presión menor, ¿no? O sea, hay una reducción de la presión por agregarle un soluto no volátil ni solidificable al solvente. ¿Se entiende? Bueno, entendiendo esto, podemos hacer unas cuentas calculando cuánto se desplaza. 2 puntos. Primero vamos a empezar con el cálculo del cambio de la temperatura de fusión. Nosotros tenemos que el potencial químico del solvente se escribe, ya vimos hace un rato, que se escribía así. Acá tenemos el solvente puro y esta es la corrección por haberle agregado un soluto. Es decir, esta es concentración de solvente, que es 1 menos la concentración de soluto. Acá es un zoom del gráfico, sería de esta parte, un zoom de esta parte. Acá tengo el líquido puro, acá tengo el sólido puro y esta es la solución, o sea, líquido con el soluto, y bueno, siempre queda claro que estamos describiendo al solvente, ¿no? Mu del solvente. Entonces lo que vemos es que en principio el punto, cuando está puro, el punto de intersección es acá, esta es la temperatura de consistencia, sólido líquido cuando está puro, y luego el hecho de que esto baje por agregarle un soluto a la solución me produce un desplazamiento hacia temperaturas menores del punto de intersección, o sea, este sería la nueva temperatura de coexistencia. Vemos que acá la diferencia entre este líquido puro y la nueva temperatura de coexistencia, la diferencia de los potenciales químicos de líquido puro y sólido es esta, ¿no? Es esto menos esto, que le llamé delta G a esto, ¿no?
que acá se ve como positivo. Entonces, en este nuevo punto, a la nueva temperatura, el potencial químico con la concentración de solvente ya distinta de 1 es igual al potencial químico del sólido puro, ¿no? Eso es lo que estoy aplicando acá, ¿no? Si cuando esto era igual a 1, el punto era este, pero ahora que no es 1, que esto no es 1, tengo un nuevo punto que es este. Entonces, desarrollo esta que está acá, la escribo como está escrita arriba, me queda esta ecuación, y de acá trato de despejar el logaritmo natural de la concentración de solvente, o sea, paso esto restando y divido todo por RT, así que esto implica esto. Fíjense que acá puse el mu del líquido menos el mu del sólido, ambos puros, ¿no? La componente más entrópica acá menos la componente menos entrópica. Para ponerlo así le metí un signo menos acá, porque corresponde signo menos cuando lo pongo así, ¿no? Porque acá va como más esto, menos menos más, y este pasa como negativo, ¿no? Es decir, lo pongo así porque quiero poner la componente más, el mu de la componente más entrópica menos el mu de la componente menos entrópica. Después, ahora en un ratito, les explico por qué. Esto implica entonces que esta diferencia, esto que está acá, que es el delta G de función, dividido RT precedido por el signo menos, me da el logaritmo natural de la concentración. Luego voy a derivar respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante, o sea, una derivada en este gráfico, un gráfico como este. Mantengo la presión constante y derivo respecto de la temperatura. Entonces, mejor dicho, derivo respecto de la concentración de solvente, pero dejo la temperatura suelta. O sea, fijo la presión, la temperatura, vemos que es una concentración, es decir, yo le voy agregando solvente, esta línea va bajando y la temperatura esta S va cambiando en la medida que voy cambiando la concentración de solvente, ¿no? Entonces, es una función de la concentración de solvente la temperatura en esta situación. Entonces, derivo respecto de la concentración de solvente, la derivada de esto me da 1 sobre la concentración de solvente y me queda menos 1 sobre R por la derivada del delta GF dividido T respecto de T a presión constante por la derivada de la temperatura de la concentración de solvente, todo a presión constante, ¿no? Es claro que si yo le voy agregando solvente, esta línea celeste va cambiando, va bajando, y entonces la temperatura, que es la temperatura de coexistencia, porque acá puse esta igualdad, me va cambiando. Por eso hay una derivada de T respecto de la concentración de solvente a presión constante. Bueno, ¿esto por qué lo hago, esta derivada? Porque acá reconozco una parte de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. ¿No? Esto es menos el delta H sobre T cuadrado. Delta H de fusión sobre T cuadrado. Y es un delta H positivo. ¿Por qué? Porque yo tuve el cuidado de hacer la resta del mu de la componente más entrópica menos el de la menos entrópica. O sea, el delta H para pasar de sólido a líquido es un calor positivo, un calor a presión constante que tiene que ser positivo. Bueno, así que la ecuación me queda así. Bueno, una vez que tengo esta ecuación, integro de nuevo, ¿no? Porque la idea de la derivada es descubrir la ecuación de Gibbs-Helmholtz y hacer este reemplazo. Luego integro de nuevo. Acá tengo la ecuación que tenía antes, la integro de nuevo. Entre 1 y la concentración del solvente, o sea, entre el caso puro y el caso no puro. Asumo que el delta H no depende de la temperatura en ese rango de temperatura, que es una suposición que ya hemos hecho antes. Y esto implica, acá vuelvo a recuperar el logaritmo natural de la concentración de solvente.
delta HF sobre R por, bueno, esto, la integral de esto es menos 1 sobre t, por eso me queda menos 1 sobre t de la solución, t de coexistencia de la solución, más 1 sobre t de coexistencia para el caso puro. Acá lo que hago es despejar esto, ¿no? Es decir, primero paso R multiplicando, esto dividiendo, esto lo paso restando para acá y este menos 1 sobre t sumando. Y me queda así, donde como el delta G de fusión es la componente más, está hecho por la diferencia de potenciales químicos entre la componente más entrópica y la menos entrópica, para el caso puro, ¿no? Eso significa que el delta H, como les decía, que es esto, es mayor que 0. O sea, esto que está acá es mayor que 0. Por otro lado, esto es menor que 0. Y con este otro signo menos, me hacen un término todo mayor que 0. Por lo tanto, el 1 sobre t y s, este es mayor que este, o lo que es lo mismo, T y P es mayor que TFS. Es decir, la temperatura de fusión disminuye, como habíamos previsto antes, ¿no? Porque, es decir, en los gráficos estos de temperatura, no sé si acá está, no. Vemos que esto se desplaza hacia acá, ¿sí? O en el gráfico este. En el gráfico este vemos que esto se desplaza hacia acá, disminuye. Bueno, y ahora calculemos el cambio de temperatura de ebullición, que es un cálculo similar al anterior, con una pequeña diferencia. Acá tengo el zoom correspondiente, ¿no? Esta es la fase líquida y esta es la de líquida pura, la de vapor puro. Ahora la componente más entrópica no es el líquido sino el vapor. Cuando le agrego el soluto a la solución, el solvente, el término logaritmo natural de concentración de solvente hace que me baje el potencial químico y entonces eso me produce un desplazamiento de este punto de intersección hasta este otro punto de intersección y pone en evidencia un aumento de la temperatura de ebullición. Bueno, hacemos una cuenta similar, es decir, planteamos igualdad de potenciales químicos cuando el líquido es una solución. Escribimos al líquido como corresponde a una solución ideal, es decir, o una solución idealmente diluida también, porque el soluto es una cantidad pequeña. Y esto hacemos lo mismo que antes, es decir, despejamos el logaritmo natural de la concentración de solvente. Fíjense que ahora acá no está el signo menos, porque la componente entrópica es la del vapor, es esta que está acá. Paso esto restando, dividido por RT y no tengo que forzar ese signo menos para que me quede la componente más entrópica menos entrópica. El delta G es entonces directamente esta menos esta, ¿no? Que acá se ve como negativo, pero no importa eso. Lo importante es que el delta H va a ser positivo. Entonces tengo esto. Este es el delta G de ebullición, dividido RT. Bueno, ahora derivo respecto de la concentración de solvente a presión constante y me queda una ecuación similar a la anterior, nada más que acá no tengo el signo menos. Acá reconozco otra vez a la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿no? En esta expresión, que entonces esto es igual a menos delta H sobre T cuadrado. Y obtengo esto. Y una vez que, es decir, otra vez, si comparo las expresiones con el caso anterior, antes no tenía este signo menos, ahora sí. Bueno, y luego integro. Acá, entonces, a ver, acá me aparece el signo menos. Sí, ahora sí, sí, está bien. Bueno, integro.
como antes, el delta H algo asumo que no depende de la temperatura, lo saco del integral. Y de un lado tengo el logaritmo natural de la concentración del solvente y del otro lado me da menos 1 sobre t evaluado entre el caso puro y el caso en solución. O sea, me da esto menos esto. Es decir, menos esto más esto. Bueno, y ahora despejo otra vez esto, paso el menos R sobre delta HE acá, con el menos incluido, lo paso sumando para este lado. Y esto sumando para este lado y me queda esto, ¿no? Es decir, acá antes tenía menos, ahora tengo más. Bueno, luego como el delta G, que es esto, es el de la componente más entrópica menos la menos entrópica, esto implica que el delta HE corresponde a H del vapor menos H del líquido, también que tiene que ser positivo, ¿no? Es decir, para transformar un líquido en vapor tengo que agregarle calor a presión constante al sistema. Entonces esto es positivo, esto es negativo, porque la concentración del solvente es menor que 1, y finalmente todo esto es negativo entonces. Y eso significa que esto que está acá es menor que esto, porque acá a este le tuve que restar algo. Y entonces esto que está acá es menor que esto, y entonces esto significa que la temperatura de ebullición aumenta, ¿no? Si quiero saber cuánto aumenta, uso esta ecuación, ¿no? Es decir, de esta ecuación, si tengo el delta, me dan en un problema el delta H y la concentración, puedo calcular cuánto aumenta. Lo mismo en el caso de la variación de la temperatura de fusión. Entonces, ahora vemos el cambio de la presión de fusión. Parto de esta relación que ya la había calculado antes, es decir, cuando calculé el corrimiento o el desplazamiento de la presión de fusión por el hecho de agregarle un soluto, el primer cálculo que hice, al plantear la igualdad de los potenciales químicos de la solución del solvente en solución y el solvente sólido, despejé esto, el delta G, es decir, el logaritmo natural de la concentración como menos delta GF sobre RT. Entonces, para no hacer la cuenta de nuevo, parto de eso y ahora voy a hacer la derivada de esto, pero manteniendo la temperatura constante, porque ahora yo quiero ver el cambio de la presión de fusión, ¿no? Entonces fijo la temperatura y la que se me acomoda es la presión, es decir, voy variando el solvente y se acomoda la presión, ¿no? Porque estoy en un gráfico de mu de P y entonces en la medida que va bajando el potencial químico del líquido, en ese gráfico mu de P lo que se va corriendo es la presión de coexistencia, ¿sí? Que es la que depende de la concentración del solvente. Entonces hago la derivada respecto de la concentración del solvente, me da 1 sobre x sobre la concentración del solvente menos 1 sobre t por la derivada del delta G de fusión respecto de P a T constante por la derivada de P respecto de la concentración del solvente a T constante. Esto que está acá es el cambio de volumen, ¿no? El cambio del salto de las derivadas, digamos, con la presión, ¿no? Porque la pendiente de G con P me da la presión de una fase menos la presión de la otra, es el salto del volumen, el volumen de la fase más entrópica menos el volumen de la fase menos entrópica. Así que, bueno, tengo esta ecuación, reemplazo esto, tengo esta ecuación y luego integro de nuevo. Considero que los sólidos y líquidos son incompresibles, entonces para integrar el delta B lo saco de la integral y me queda la integral de diferencial de P. Directamente es P de coexistencia en solución de fusión, o P de fusión en solución menos P de fusión para el caso puro.
y luego en la otra integral recupero el logaritmo natural de la concentración de solvente, o sea, me queda así. Y de acá puedo despejar esta que está acá, ¿no? Es decir, paso el RT sobre el delta de volumen para este lado, es decir, RT multiplicando y dividido por el delta de volumen, y esto lo paso restando para este lado, con este menos lo paso sumando para el otro lado, acá me queda menos, me queda más acá, y bueno, finalmente lo que obtengo es esto igual a la presión de fusión de la solución igual a la presión de fusión para el caso puro menos RT sobre el delta de volumen, logaritmo natural de la concentración del solvente. Bueno, este delta de volumen, bueno, esto sabemos que es negativo, menor que 0, pero después tenemos que el delta de volumen puede ser negativo o positivo, ¿no? Si los sólidos, para sólidos que se hunden en el líquido, ¿no? El delta de volumen es positivo. Y entonces, esto negativo con este menos me va más, y eso significa que esto es mayor que esto. O sea, la presión aumenta. Pero, para sólidos que flotan en el líquido, como el caso del hielo, el agua, el delta B es menor que 0, y esto implica que, ¿no? Este delta B es menor que 0, entonces tengo esto menor que 0, con este menos se hace más, pero con este delta B negativo se hace todo menos, y por lo tanto esta termina siendo menor que esta, ¿no? Porque esta le tengo que restar algo para producir esta. Así que, bueno, tal cual habíamos analizado antes, ¿no? O sea, las cuentas dan bien, eso significa que veníamos pensando bien las cosas. Bueno, después queda el cálculo del cambio de la presión de ebullición. Para el cambio de la presión de ebullición es similar al caso anterior, pero ahora lo que tengo que tener en cuenta es que el delta B ya no es incompresible. Hago una aproximación que ya he hecho antes, el salto de volumen, ponerlo directamente como RT sobre P, como el volumen del vapor es mucho mayor que esto y asumo un gas ideal, y bueno, lo considero así, hago la cuenta y esa se la dejo para ustedes. Sí. Acá en esto muestro el descenso, es decir, cómo se ilustra el descenso de la presión de vapor. Acá tengo el caso puro, donde tengo todas moléculas celestes, y bueno, entonces hay más probabilidad de que las moléculas se escapen al vapor porque tengo más moléculas. Acá, como tengo menos moléculas celestes, en proporción se me van a escapar menos moléculas, y por eso la presión de vapor va a disminuir. ¿Sí? En el caso de la evaporación, por ejemplo, en lagos salados, se demora más que en los lagos dulces por esta razón. Es claro que la evaporación ahí depende mucho de las moléculas de la superficie, es decir, son las moléculas de la superficie las que importan, y la temperatura de ebullición de la que estamos hablando es la de superficies. En los lagos puros tengo mayor, como tengo agua pura, entonces voy a tener una presión de vapor más grande que en los lagos salados, porque tengo menos cantidad de moléculas, nada más que por eso. En la superficie, acá importan las moléculas de la superficie, voy a tener menos cantidad de moléculas que se vayan a evaporar. Bueno, acá es otro dibujo que ilustra lo mismo, ¿no? Veo dibujos por internet y los meto ahí para mostrárselo. Bueno, y ahora encaremos un tema que no es una propiedad coligativa, pero como se trabaja con la misma técnica de recién, vale la pena aprovechar la técnica para
estudiar esto que se llama solubilidad, ¿no? ¿Qué es la solubilidad? Bueno, lo voy a ilustrar con un café que ya tiene un soluto que es el café, pero bueno, no es el soluto al cual le voy a apuntar, sino al azúcar que le voy poniendo en el café, ¿no? Entonces, supongan ustedes que les gusta el café muy dulce, entonces les ponen, qué sé yo, empiezan a poner cucharadas de azúcar. Si ustedes revuelven el café y se lo toman enseguida, el azúcar queda flotando toda más o menos diluida en el café, pero si están haciendo sociales con alguien, se ponen a charlar o lo que sea, el café lleva al equilibrio y el azúcar se va al fondo, nos queda diluida. Entonces, la solubilidad es la máxima concentración de azúcar que en esa situación de equilibrio queda diluida en el café. A partir de ahí, si le voy agregando azúcar, el azúcar en equilibrio se va al fondo, queda en el fondo. Entonces, es como que le agrego azúcar en vano, ¿no? Es decir, no sirve, salvo que me revuelvo y me lo toma rápido, ahí sí, pero tampoco se disfruta así. Entonces, hay más azúcar que una cierta que la solubilidad, no vale la pena ponerlo. Bueno, entonces apliquemos la teoría aprendida para describir este fenómeno. No, asumiendo comportamiento ideal para el soluto, podemos escribir el potencial químico de esta manera, ahora para el soluto, no para el solvente, ¿no? Esta concentración de soluto es una cantidad pequeña. No, es distinto que antes. Antes, cuando describía el potencial químico del solvente, la concentración de referencia era 1. Entonces yo integraba entre 1 y la concentración del solvente. El logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Y entonces, si yo incrementaba la cantidad de soluto, me disminuía la del solvente, disminuye la del solvente, y entonces disminuye el potencial químico, ¿no? Porque se hace más negativo. Es decir, al disminuir de 1 a 0 la concentración del solvente, el logaritmo natural en valor absoluto va aumentando, es negativo, pero va aumentando, y entonces disminuye el potencial químico. Ahora, cuando estoy trabajando con el soluto, la concentración de referencia es 0. Y este 0 me implica un menos infinito acá, ¿no? Es decir, es medio raro, ¿no? Implica que el potencial químico es infinito, menos infinito. Yo no tengo soluto y tengo potencial químico infinito, pero en realidad debería ser el caso de, si no tengo soluto, no tengo nada, digamos, ¿no? Digamos que este infinito y esta inconsistencia surge del hecho de asumir que tengo un soluto que no tengo. Es decir, si no tengo nada, entonces no tiene sentido hablar de potencial químico del soluto que no tengo. Pero bueno, si nos molesta el infinito, no pensemos en un infinito, pensemos en una concentración de soluto muy pequeña, entonces es un número de valor absoluto muy grande y muy negativo. Entonces, en la medida que le voy agregando soluto, ¿no? Si incremento el soluto, el potencial químico me va disminuyendo en valor absoluto. Me va aumentando, pero me va disminuyendo en valor absoluto, ¿no? Porque el logaritmo natural se hace en valor absoluto cada vez más chico, hasta que llega a 1 y se hace 0, ¿no? Entonces, lo que voy viendo es que un incremento del soluto, ahora en vez de bajarme el potencial químico, me lo va subiendo en relación a la referencia que tengo, que puede ser menos infinito o un número, o una concentración de soluto 0 o un número 0,001 o lo que sea. Entonces, a partir de ahí voy agregando soluto y me va subiendo el potencial químico. Entonces, incremento del soluto me hace incrementar el potencial químico. Bueno, considerando eso, les muestro este gráfico, ¿no? Acá tengo mu del soluto, esta vez no del solvente, en función de la temperatura, a presión constante. Entonces, acá tengo una solución de referencia, para no dibujar una curva que valga infinito, una solución para una concentración de referencia de muy poquito soluto, digamos, y la fase sólida, que es
Entonces, la fase sólida del soluto que le agrego, ¿no? Es decir, el soluto en fase sólida, y acá está en el líquido, que sería el café, el agua, y le voy agregando azúcar para que se diluya, o sal también. Entonces, si yo agrego soluto, esto se va para arriba, y entonces este punto de coexistencia se desplaza acá. Ahora, yo cuando tomo el café con leche está a una dada temperatura, entonces supónganse que ustedes están a esta temperatura, ¿no? Si yo tengo justo esta concentración de soluto, tengo esta de referencia, estoy acá, está bien, está toda el azúcar diluida. Si yo le agrego más azúcar y lo revuelvo un poco, en esa situación metaestable, digamos, que no es estable, esto se me va a ir para arriba. Pero claro, esta es una fase, en todo caso, metaestable, porque la fase estable es la de abajo, la del potencial químico menor. Entonces, finalmente, el azúcar se me va a ir cayendo y se va a quedar estacionado en fase sólida. ¿Sí? Así que si yo quiero diluir más azúcar, lo que me muestra el gráfico es que tengo que aumentar la temperatura. Con lo cual, no sé si creo que se siente menos el dulzor, o sea que no me sirve de mucho. Bueno, calculemos un poco matemáticamente esto. Es decir, yo tengo que el mu del soluto en solución, que es igual a esto, es el mu del líquido puro más el soluto que le agrego, más la concentración de soluto, mu del soluto puro más RT, logaritmo natural de la concentración de soluto, tiene que ser igual a mu del soluto puro, en fase sólida. Bueno, entonces, que ahí está en fase sólida puro. Entonces, despejo acá, como hice antes, el logaritmo natural de la concentración, me queda así. Este es como sería el delta G de fusión. También pongo la componente más entrópica menos la más, lo mismo que hice antes, menos la menos entrópica, y derivo. Acá me comí esto. ¿No? Y derivo respecto de la concentración de soluto. La variable que me queda libre T es toda P constante, ¿no? Como este gráfico. Hago lo mismo que antes, menos 1 sobre R por la derivada de esto, del delta G de fusión sobre T respecto de T a presión constante, por la derivada de la temperatura respecto de la concentración del soluto a presión constante. Y acá otra vez reconozco la ecuación de Gibbs-Helmholtz, así que reemplazo y me queda así. Esto es menos el delta H sobre T cuadrado, por eso este menos desaparece. Bueno, y luego integro de nuevo, ahora entre una concentración de soluto de referencia y una concentración de soluto mayor. Y esto es lo que me da la integral, ¿no? Es decir, el logaritmo natural del cociente de concentraciones y, bueno, el delta H de fusión del soluto dividido R, bueno, es una integral que ya hicimos, así que no tengo que relatarla. Y de acá, como a mí lo que me importa es la solubilidad, cómo varía con la temperatura, entonces lo que hago es despejar la concentración esta, o sea, elevo exponencialmente y me da así. Bueno, voy a escribir esta exponencial en la próxima página. Es esta misma, pero acá saco factor común estas temperaturas y esto me queda como E a esta delta T, esta es T de la solución menos de que estoy mirando menos la de referencia, o sea, es un delta T positivo. Y lo que veo es que en la medida que voy agregando
que voy aumentando la temperatura, la solubilidad, o sea, la concentración que se va a diluir del soluto va a ser mayor. ¿No? Es una exponencial creciente. Bueno, es algo para tener en cuenta en la vida diaria. Ahora encaremos el tema de la presión osmótica. Me quedé con el café. O sea, si subimos la temperatura, se aumenta la solubilidad, ¿nos sentiríamos más dulce o...? Eso depende de la biología, yo creo que no, porque, es decir, que no por experiencia diaria, es decir, cuando más caliente, más te quema la lengua se vuelve menos sensible, Bueno, claro, pero tiene que ver con la biología, no con la física. Claro, si no nos quemara, nos sentiríamos más calientes. Y lo sentiríamos más dulce, por ahí, y más dulce. Lo que pasa es que hay que ver cómo funcionan las papilas gustativas, ¿no? Es decir, a más temperatura, por ahí hay una temperatura óptima. Y es más, esa temperatura óptima depende de la sustancia, que son los vinos, se catan diferente de acuerdo al tipo de vino, conviene más frío, más caliente. Bueno, entonces pasemos a presión osmótica. Acá tengo un dispositivo donde acá tengo como una bolsa, de que dentro de la bolsa le pongo azúcar, supóngase un soluto, y la membrana, esta bolsa es una membrana semipermeable que permite pasar libremente al agua. Es decir, para el agua esa membrana no existe. Entonces, cuando sumerjo, es decir, la ato a un tubo de vidrio, a la bolsa, y cuando sumerjo todo esto, resulta que acá tengo agua pura y acá ni siquiera tengo agua, el agua pasa y entonces tengo mucho azúcar y poca agua, después va entrando más agua. ¿Por qué? Porque el agua intenta diluir el azúcar, ¿no? Porque el potencial químico del agua con azúcar es menor que el potencial químico del agua pura. Entonces, esa diferencia de potencial químico me dispara un flujo de agua de la parte pura hacia el azúcar. Intenta diluir el azúcar y ese azúcar y eso hace que esto se llene, se infle la bolsa y luego se va chupando toda el agua del entorno y acaba subiendo la columna esta hasta que hay una diferencia de presión, de la cual también depende del potencial químico, que compensa esa diferencia por concentración. Y ahí queda en equilibrio una sustancia que es agua pura con una sustancia que no es agua pura, agua con un soluto, pero que está sometida a una presión mayor. Entonces quedan los potenciales químicos igualados y la cosa para, ¿no? A esto se le llama, a la presión esta, la diferencia de presión entre este punto y este punto, que es el peso de la columna esta dividido el área de la columna, se le llama presión osmótica. Acá hay otros dibujos que ilustran lo mismo, es decir, acá adentro tengo los solutos, el soluto con el líquido, y esto permite pasar el agua, pero no los solutos, y entonces el agua sube, ¿no? Son distintos dibujos que ilustran la misma situación, tengo varios. A ver, no hay otro anterior. Acá tengo agua con sal. Acá está dibujada la flecha porque como que esto funciona como si la sal quisiera pasar y no puede. Y en realidad lo que fluye es el agua intentando diluir la sal. Y por eso sube la altura de esto para compensar hasta que se equilibran los potenciales químicos, ¿no? El de acá y el de acá. Este aumenta porque aumenta la presión y es decir, y compensa esa diferencia de potencial químico que hay por las concentraciones.
Bueno, y acá se ve un zoom de lo que pasaría a nivel pequeño, es decir, el agua son moléculas más pequeñas, las pasan por los agujeritos estos, las del soluto no pasan porque son más grandes, y bueno, intentan pasar y presionan, pero no pueden, digamos. Ya vamos a ver que se comportan como si esto fuera un gas ideal que intentaría pasar para este lado, lo de la presión osmótica, pero ya lo vemos. Bueno, y esta es una situación donde acá no es agua pura, o no es una sustancia pura, pero acá está más diluida que acá. Entonces, igual pasaría el solvente para este lado, porque intentaría diluirla igual acá que acá, para que los potenciales químicos sean iguales. Una situación así se llama hipotónica, tiene pocos solutos, y una situación así que tiene muchos solutos se llama hipertónica. Cuando tiene igual cantidad de solutos más o menos de un lado o de otro se llama isotónico. Bueno, vayamos a las cuentas, no hagamos cuentas, ataquemos. Entonces, si las presiones fueran iguales, es decir, en el inicio de la situación, cuando pongo la bolsa de coloidón en el agua con los solutos, no, tengo que, en ese caso, a iguales presiones, el potencial químico para el caso puro es mayor que el potencial químico con la concentración de solvente, porque este tiene el RT logaritmo natural de la concentración del solvente sumada, pero como es negativo se resta, entonces esta es menor que esta. Una diferencia de potencial químico es una inhomogeneidad de un campo que impulsa un flujo, en este caso un flujo de masa, sería un flujo del solvente. Entonces el solvente empieza a fluir y de este lado la concentración de solvente empieza a disminuir, y de este lado empieza a aumentar la presión. Entonces el equilibrio se va a dar cuando los potenciales químicos sean iguales, o sea, mu se uniforme, igual en todas partes, de este lado y de este lado, en todas partes del sistema. Entonces, la situación de arriba es una situación de no equilibrio, ¿no? Vale esta desigualdad, entonces el solvente puro fluye hacia la solución para compensar la diferencia de potencial químico. Esto implica que en el equilibrio entonces se va a dar esto, ¿no? Tengo el mu del líquido puro, por un lado será igual al mu de T, P más pi, con la concentración de solvente, no la misma que del otro lado. El otro lado es puro, acá tengo soluto, pero la diferencia se mantiene por este P más pi, ¿no? que cambia. Pi la presión osmótica, es decir, el exceso de presión que permite equilibrar el flujo de agua para que los potenciales químicos sean iguales, a pesar de que un lado tenga solutos y del otro lado no. Entonces, acá reemplazo esto, sería el mu del líquido puro de Tp más pi más RT logaritmo natural de la concentración de solvente. Y bueno, paso esto restando acá y me queda esto que es igual a un 0. Lo escribo del otro lado, lo mismo. Y me concentro en esto. No, puesto que esto que está acá no es otra cosa que la integral entre P y P más pi del diferencial de mu del solvente puro a temperatura constante, ¿no? Es decir, el diferencial de mu es B diferencial de P. O sea, integro entre P y P más pi y obtengo el mu evaluado en P más pi menos el mu evaluado en P. Así que hago esta integral, que es el volumen del solvente diferencial de P, asumo incompresibilidad y entonces lo saco fuera de la integral y me queda volumen del solvente por pi directamente. Y esto lo reemplazo acá, ¿no? Me queda 0 igual a pi por el volumen del solvente, volumen molar, ¿no? Más RT logaritmo natural de la concentración de solvente. Luego,
La concentración de solvente es cercano a 1 y es 1 menos la concentración de soluto. Bueno, acá lo puse al revés, pero la concentración de soluto es mucho menor que 1. Así que si reemplazo la concentración de solvente por 1 menos x del soluto, es 1 menos un número pequeño, ¿no? Así que por Taylor la primera orden, yo puedo considerar que esto, que es igual al logaritmo natural de 1 menos la concentración de soluto, aproximadamente igual al desarrollo en serie de esto, que es menos x, o sea, menos x del soluto, menos la concentración del soluto, que es menos número de moles de soluto dividido el número de moles totales. Así que reemplazo acá esto, y esto implica que lo que tengo es esto que tenía antes menos RT por este cociente, en el número de moles de soluto dividido el número de moles totales, y me queda esta ecuación. Luego también la puedo escribir así. Veo que se va apareciendo una ecuación de gas ideal, pero terminemos el asunto. Es decir, esto n por este volumen molar es aproximadamente igual al volumen, con casi todo el solvente, es prácticamente el volumen de todo el sistema. Y ahí sí es muy la ecuación de gas ideal, ¿no? Acá tengo el número de moles de soluto por RT igual a la presión osmótica por el volumen del sistema, ¿no? Fíjense que el volumen del sistema es, acá apliqué Euler, pero esto es muy pequeño en el soluto frente a este, y por eso acá lo puedo escribir, ¿no? Este volumen directamente como n por esto, que es lo que tenía acá. Por eso hago la aproximación de esto como el volumen del sistema. Esta es una ecuación conocida y se llama ecuación de Van Hoff, y en realidad describe al soluto en la solución como comportándose como si fuera un gas ideal libre que es sometido a una presión pi. Los solutos son moléculas aisladas dentro del líquido, que no se ven entre ellas, entre los solutos, y bueno, aparece así, ¿no? Es una ecuación bastante útil, permite calcular cosas, fíjense que y medir cosas, ¿no? Fíjense que a temperatura ambiente RT vale 24,4 litros por atmósfera dividido mole, ¿no? Si yo tuviera una concentración de 0,01 mol, por ejemplo, de soluto, la diferencia de presión en un litro de solvente, yo tengo 0,244 atmósferas. Es una diferencia de presión importantísima, es muy sensible la cosa a la concentración de soluto. Esto es útil para, bueno, pequeñas variaciones el número de moles de soluto provocan fuertes variaciones en pi. Entonces yo puedo medir fácilmente pequeñas variaciones por midiendo pi. Una cosa interesante es que uno puede determinar con bastante precisión el peso molecular de la sustancia pura. Uno lo que tiene que hacer es medir pi, luego, sabiendo que el número de moles del soluto es el peso de la sustancia que tengo, yo tengo una cierta cantidad de soluto, lo peso, y yo sé que eso dividido el peso molecular me da el número de moles del soluto. O sea que yo puedo reemplazar eso acá y de acá despejar el peso molecular, y fíjense, T lo puedo medir fácilmente, puedo pesar la cantidad que tengo de soluto, y el volumen también, y la presión pi también, y de esa manera determino el peso molecular, experimentalmente el peso molecular de las sustancias puras. Bueno, como les decía, la presión osmótica interviene mucho en los procesos de vida. Acá tengo dibujos de una solución
sumergida en una sustancia con sal, por ejemplo en sal, una célula sumergida en agua salada, ¿no? Son muchos solutos, más solutos, pesan más los solutos de la sal que los solutos de la célula, y entonces el líquido de la célula intenta diluir la sal y se va de la célula, y la célula se encoge y se arruga. Se encoge y se arruga toda, digamos, ¿no? En el caso normal, más o menos equilibrado, se ve así, y si por otro lado lo pongo en agua pura, es decir, esta es la célula puesta en una sustancia, en un líquido con concentración de solutos parecidas a lo que tiene la célula, que sería es una solución isotónica en ese caso. Y en el caso de que lo ponemos en agua pura a la célula, los solutos de la célula ahora son los que pesan, y el agua pura intenta diluir los solutos de la célula, o sea, entra a la célula y la infla. La infla tanto que inclusive la puede reventar, que si uno mete uno de esos bichos pequeños, paramecios y una amiba dentro de agua pura y se revienta. Y si la metes en agua salada, medio que se encoge. Eso es lo que pasa, por eso nos deshidratamos si tomamos agua destilada. Si tomamos agua destilada, pues no sé, por ahí podemos... te ponen agua, en realidad cuando te deshidratás o cuando te sentís mal, te ponen en solución fisiológica, que es agua con solutos, para reponer los solutos de la célula, pero no sé si tiene que ver con esto. No, una vez había leído que por presión osmótica le pasaba algo a la célula. Sí, esto es secreto. Acá se ve claro, ¿no? Acá tenemos, este es el interior de la célula y este es el exterior de la célula, ¿no? En este caso hay mucho más solutos afuera, y entonces el agua del interior pasa al exterior y arruga la célula. Acá más o menos las concentraciones de solutos son parecidas, y entonces tenemos esto, y acá es al revés, ¿no? Acá tenemos que en el interior de la célula hay muchos solutos y afuera hay pocos solutos, entonces el agua va hacia adentro de las células y, bueno, si es mucho, la revienta. Una cosa interesante son los procesos de deshidratación de alimentos. No sé si las carnes se sumergen en sal para ser deshidratadas. Y eso es porque las membranas celulares de las carnes son permeables al agua, pero impermeables a la sal. Entonces el agua de las carnes fluye hacia la solución, hacia la sal, están sumergidas en sal, intentan diluir la sal y por eso se secan, se deshidratan. Para el caso de frutas y verduras deshidratadas tiene que ver el azúcar, ¿no? Es el azúcar que es impermeable a la membrana del agua así, entonces se sumergen las frutas y verduras en azúcar y el líquido de las frutas y verduras fluye hacia el azúcar para intentar diluirlas y las frutas y verduras se disecan. Bueno, veamos la importancia de la presión osmótica para la vida humana. Que en este caso yo puse entre paréntesis presión porque ya no es presión, la presión lo que compensa la diferencia de potencial químico, sino una diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Porque digamos que en las células hay una membrana y hay partículas cargadas, iones de potasio, iones de sodio. Los iones de potasio son positivos, los iones de sodio son negativos. Pero vamos por parte. Supongamos que este es un ser humano que nos identifica acá en la Tierra, somos los seres vivos más inteligentes de esta Tierra, y viene un extraterrestre y nos ve así, nos ve. ¿Qué ve de nosotros? ¿Qué es lo primero que ve? Es decir, manda sus detectores a detectar cómo estas entidades,
no es que no sé, hay que ver si ve con ojos o cómo es, puede ser cualquier tipo de vida, digamos, y con sentidos muy diversos de los de nosotros. Tiene aparatos, detecta y mide, y lo que en realidad el modelo que se hace es de una bolsa de líquidos con solutos, es decir, una bolsa llena de bolsitas pequeñas de líquido con solutos. Las bolsitas pequeñas son las células en realidad, ¿no? La membrana, es decir, nuestras membranas y las de la célula son permeables al agua, pero impermeables a todos esos solutos que están encerradas en las bolsitas, que son bolsitas con solutos, son las células. Entonces, las células, la membrana celular se ve así más o menos. Esto es un dibujo donde acá hay agujeros que se abren o se cierran. En realidad depende del entorno, es decir, el cerebro manda emisarios de alguna manera para avisarle algún químico o algo así, para avisar que si tiene que abrir o cerrar, cuánto se tiene que abrir, cuánto cerrar, para regular los flujos de sustancias que entran y salen de la célula. En ese sentido es semipermeable, por ahí no es que no deja pasar nada de soluto, pero deja pasar más o menos algunos solutos y otros, depende de las situaciones, y así funciona la célula, ¿no? Los emisarios regulan la permeabilidad. El flujo de estas sustancias es impulsado por diferencia de potencial químico, porque las concentraciones adentro y afuera de la célula son diferentes de los solutos, y eso genera diferencias de potencial químico que impulsan flujos, pero también esos flujos están limitados porque las partículas están cargadas y generan diferencias de potencial. Entonces, ¿qué equilibran esos potenciales químicos? Como antes equilibraba la presión esos potenciales químicos. Entonces, los solutos son iones, positivos o negativos. Por ejemplo, hay potasio y hay sodio. Los iones de sodio son negativos, los de potasio son positivos. Y bueno, hay una diferencia de potencial que equilibra al potencial, la diferencia de potencial químico. Así, el potencial químico ahora va a depender de este delta B, además de las concentraciones, ¿no? Este delta B es el equivalente a la presión osmótica que teníamos antes, ¿no? Va en lugar de la presión osmótica, ¿no? Y cae en la membrana celular, entre el interior y la parte de afuera de la membrana celular. Se llama potencial de Nernst, y es el potencial entre afuera y adentro de la membrana. Los flujos de energía relevantes para la vida humana entonces son preferentemente de naturaleza eléctrica y osmótica, ¿no? Aparecen así. El potencial de Nernst es del orden de unos 100, entre menos 100 y 100 milivolts, varía, porque va variando, hay pulsos eléctricos inclusive, que transmiten información también, y bueno. ¿Cómo potencial es? De Nernst. Nernst. ¿Como la tercera ley? ¿Eh? ¿Como la tercera ley? No es, o sí, Nernst, no. Capaz que sí, la verdad que no sé. No sé si es el mismo, no creo que sea el mismo. Bueno, ustedes deben pensar que el extraterrestre es medio estúpido o borracho por pensar que somos una bolsa de líquido cuando somos los seres más inteligentes de la Tierra. Pero en todo caso, nosotros, si él es borracho o estúpido, nosotros también, porque todas las tecnologías llenan de radiación la Tierra, es decir, hay campos eléctricos fluctuando por todos lados, ¿no? Un montón de tecnologías que de alguna manera generan ruido eléctrico en la atmósfera, y ese ruido eléctrico, nosotros estamos sometidos a ese ruido eléctrico. Para ver si ese ruido eléctrico nos hace daño o no, todas las investigaciones que se hacen para hacer estudios de impacto
ambiental donde nosotros somos parte del ambiente. Para hacer esos estudios, ellos usan el mismo modelo que el extraterrestre. Entonces, para evaluar qué tan mal nos pueden hacer las cosas, usan este mismo modelo y ver si perturba o no la función biológica. Porque si hay campos eléctricos fuertes y los flujos que mantienen nutritivas las células pueden ser afectados por esos campos eléctricos, nos pueden generar un desbarajuste terrible, y bueno, usan este modelo. El primer modelo. Hay muchos que dicen que no alcanza un modelo tan sencillo, y entonces terminamos con un montón de enfermedades que no sabemos de dónde vienen. Bueno, y con esto termino la clase de hoy.